17 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Hoy se cumplen 3 décadas de lo que se conoció como la masacre de Recreo. Un hecho que aún late en el corazón y en la memoria de los recreínos de aquel entonces, pero también de las nuevas generaciones que van conociendo esta tragedia que enlutó a toda una familia, pero también a toda una comunidad. El doctor Adrián Valdiselvitz fue el abogado de la única sobreviviente de esta masacre, y en un hecho inédito, y se podría decir que con una cintura profesional como la que tiene el doctor Valdiselvitz, pudo hacer algo que en la historia no había antecedentes. Ganarle un juicio al Estado no es fácil, y él lo hizo. El Estado en aquel entonces, hablamos del 2006, le pagó 1,5 millones por el crimen del Chajá Ferreira. Porque creo, el doctor acusó al Estado de no haber tenido las medidas de seguridad de la cárcel donde se escapó este Chajal. Era Reutemann el gobernador de aquel entonces. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos, muy gentil en recibir la comunicación a esta hora. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. ¿Me resume qué fue el juicio que usted le hizo al Estado y por qué? Bueno, supongo que más o menos habrás comentado cómo fueron el resumen de los hechos. Esta persona estaba detenida, digamos, en su momento en la cárcel de Las Flores, tenía un prontuario de antecedentes bastante extenso, que incluían violación, ya había estado procesado por homicidio, robo, etcétera, etcétera. Y bueno, lo habían alojado en la enfermería, contrariando el mismo reglamento. En ese momento había un decreto del reglamento de condenados, o sea que le habían dado mucha libertad dentro de la cárcel, y las pericias que le habían hecho a él, tanto psiquiátricas como psicológicas, establecían que él necesitaba una cárcel de máxima seguridad. A pesar de eso, o sea, nunca cumplieron con nada de eso. Y bueno, eso facilitó, ¿no es cierto?, que él se fugue. Uh-huh. Estaba 11 días fugado y comete la masacre de Recreo. Uh-huh. Obviamente nosotros cuando invocamos y avanzamos con el juicio, que llegamos todas las instancias, ¿no es cierto?, Cámara de Apelación, Corte, y bueno, y ahí cuando buscábamos jurisprudencia, a mí me ayudó tanto, tuve que armar un equipo de abogados que en su momento me ayudó Marcelo Lanzo y Amalio Llonarte, para buscar jurisprudencia, para tratar de ver si encontrábamos algo, y no había, ni en el mundo, no había otro caso igual. Uh-huh. Entonces, claro, teníamos que demostrar que era responsable el Estado, porque el Estado asume la custodia de alguien peligroso, digamos, y no cumplió con esa custodia, no cumplió con ese servicio que debía prestar a la comunidad, ¿no es cierto? No cumplió como se debía. Uh-huh. Fíjate que los abogados que representaban a la provincia, digamos, tratando de defenderse, decían, no, pero desde el momento que se escapó de la cárcel ya lo que él hacía no era responsabilidad nuestra. Ese fue el fundamento, aunque parezca ilógico, ese era el fundamento que daban ellos para no hacerse, para que el Estado no respondiera por los daños ocasionados, ¿cierto? Claro. Pero bueno, eso... Sí. Y usted, digo, en ese momento fue contra el ministro Rosúa, contra el gobernador, ¿contra dónde apuntó, digamos, la culpabilidad? Sí, no, o sea, a ver, todo es una cadena, vos para llegar, a ver, tenés el Estado provincial, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Gobierno, y al Ministerio de Gobierno responde el Servicio Penitenciario y la Policía de la provincia, ¿no es cierto? Claro. Entonces, de parte de la policía... Porque usted habla, de la policía faltó la prevención. Claro, usted habla hasta de la falta de prevención de la comisaría de Recreo, que a 5 cuadras
sucede esta masacre. Digo, también apuntó en ese resumen que usted hace en la demanda, ¿no?, judicial. Claro, de los tenés. Con respecto al servicio penitenciario, que dependía del Ministerio de Gobierno, ¿qué no hicieron? Faltó una celda de máxima seguridad. Entonces ahí hubo una negligencia, que es lo que facilitó la fuga. Y con respecto a la policía de la provincia, faltó la prevención policial, que dejó que a pocos kilómetros de la cárcel de Las Flores, él estaba viviendo como si nada, 11 días en fuga, ¿no es cierto? ¿A usted lo contrata la sobreviviente, Claudia, o usted actúa de oficio, digamos? Sí, me contrata ella, me contrata Claudia, sí. Yo después también representé al padre de los chicos. Porque también sobrevivió él a la masacre. A ver, recuérdeme que no me acuerdo. Claro, el padre de los chicos, Vega, Raúl Vega, era camionero cuando ocurre esto, digamos, así que él no estaba en ese momento. Ah, él no estaba en la casa. No. Mire usted. Para si querés te agrego. Ajá. No, quería que me refresque, ya que habíamos apuntado a ese día puntual. ¿A qué hora fue? Sí, cuéntame un poco más. El hecho fue a las 0:30 del día 2 de diciembre del 95. ¿Ya lo tenían aguantado? A lo que me había olvidado de decirte. ¿Él lo tenía aguantado algún amigo, algún compañero, o se metió en una casa y se quedó ahí escondido? ¿Qué se supo de eso? Sí, yo esa parte, viste, no quiero entrar mucho porque... Perfecto. Lo entiendo. Porque la persona sí, yo tengo la información, creo que en un programa de Juan Trento, él comentó, dio nombre de la persona que lo tenía como aguantadero, digamos. Bien. Pero yo no quiero nombrarlo porque la verdad que en esa parte no me tocó, digamos, a mí expedirme, digamos, sobre eso. Está bien. ¿Qué me iba a decir entonces? Te quería decir que, por ejemplo, fue una orden del director general de la cárcel alojarlo a él en la enfermería, que es donde no tenía ningún tema de seguridad ahí. Mira. Y inmediatamente cuando se produce la fuga, renuncia el director de la cárcel, y cuando se produce el hecho, fíjate que la provincia ordena la remoción inmediata de la cúpula directiva de la cárcel. Todo eso ocurrió. También se produjo la remoción de la comisaría. Acá en Recreo, claro. Sí, en ese momento el Ministerio de Gobierno, como decir, Roberto Rosúa, ordenó el inmediato relevo de la plana mayor de la cárcel. ¿Ese 1,5 millones lo puso la justicia, el que tuvo que pagar el gobierno, o usted demandó por ese monto? No, lo que pasa que, a ver, viste, en esa época, y claro, habría que pasarlo a dólar para tener una idea aproximada de lo que era ese dinero en esa época, ¿no es cierto? Hoy, ¿cuánto sería? Los montos. No, la verdad que no hice el cálculo, pero bien, serían muchos millones hoy, ¿no? Sí. ¿Y su clienta está bien hoy o está bajo tratamiento psicológico? ¿Cómo se encuentra Claudia? No, ella, bueno, tiene 4 hijos, como lo ha contado en otros medios, lamentablemente el dinero que ella cobró, lo contó en otro reportaje, viste, la pareja que ella tenía le llevó todo el dinero, o sea, como él puso ella en confianza, digamos, invirtió cosas y las puso a nombre de él. Y como no estaban casados, se fue y no le dejó nada. Es más, esta pareja hoy tiene, es de acá de Nelson, de la localidad de Nelson, tiene 4 camiones, todo un emprendimiento de movimiento, de tipo de tierra y todo eso, con tractores, pala, todo. O sea, una empresa. Qué lindo nene, ¿eh? Con la plata no le pasa de Claudia Guadalupe Vega. Y no le pasa un solo peso a los hijos.
pero nada, o sea, no es que vos me digas, le pasó 10 pesos, no, nada. ¿Qué hijo? Yo, bueno, yo en eso, digamos, en eso yo no intervine, porque bueno, ella, una vez que cobró, viste, ya siguió su vida, viste, yo no hacía en esa época esos temas, viste, y temas de familia y eso, Sí. pero bueno, lamentablemente eso pasó, viste, gracias a Dios, bueno, ella, los hijos de ella, digamos, también, bueno, le dan fuerza, digamos, para seguir, ¿no es cierto? Claro. Bueno, pero no deja de ser un dato novedoso el que nos da, que la plata que cobró ella se la termina sacando un extraño. ¿Y tuvo hijos con este hombre de Nelson entonces? Sí, dos. Ah, pudo rehacer su vida Claudia Guadalupe Vega entonces. Sí. Sí, hay, si querés, hay anécdotas que te puedo contar, no sé si da el tiempo. Dale, Adrián. Yo en su momento había salido en medios de televisión, ¿no es cierto? Y me acuerdo inmediatamente a las 24 horas de haber salido por televisión, por este caso, no voy a decir el gobernador que estaba en esa época, pero afuera de mi casa había un auto con 3 personas. Mi mujer abre la puerta y las personas que estaban en el auto estaban como para amedrentar, ¿viste? Para ¿sí? que yo no salga en televisión. Mi casa no es en el centro de Nelson, está bastante alejada, o sea, no. Y viste que Nelson es un pueblo chico, de 5.000 habitantes, que nos conocemos todos. Cuando hay un auto extraño, vos te das cuenta, ¿viste? A tal punto que mi mujer en esa época... mira, te cuento, en esa época estaba Paquito Díaz, vos lo conocés, sí, que fue comisario acá en Nelson. Claro, de Paiva. Yo se lo comenté, de Laguna Paiva, y él me dice, mira, dice, por la experiencia que yo tengo, dice, estate atento porque en las próximas 2 semanas te pueden volver a caer. Y bueno, mi mujer se fue a Reconquista 2 semanas y yo dormía en mi casa con un arma debajo del colchón. Mira. Esas son anécdotas que por ahí... Por haber demandado el Estado. Anécdotas. Esas son anécdotas que por ahí un abogado no te las cuenta. Uno, como ya pasó tantos años, sí te las cuento y te digo las personas que te pueden cerciorar, viste, como Paquito Díaz, que te puede cerciorar de que eso pasó, ¿viste? No, seguro. ¿Y por qué me va a mentir? Le creo. ¿Le costó cobrar el Son dinero? gajes del oficio. Recuerdo que la provincia medio como que no quería pagarlo porque era una suma bastante grande, ¿no? Si mal no recuerdo, estaba el doctor Falistoco, ¿no? Ahí en la Secretaría Técnica de la Corte. Exacto. Él toma el expediente, en su momento... habían pasado 7 meses y no lo resolvían. Y cuando técnicamente vos en 27 días tenés que resolverlo. Ajá. Entonces yo me acuerdo que salgo en un medio de televisión diciendo, en diciembre, cuando se cumplía, creo que fue en el año, ahora no me acuerdo bien, y lo digo, mira, lo tiene el doctor Faristoco, que justo había sido elegido presidente de la Corte para el año siguiente. Uh-huh. Y ese salir en televisión ocasionó que a las 48 horas salió el fallo. Bueno. Fíjate que ustedes son el cuarto poder, ¿no? Sí, ustedes, el periodismo, son realmente el cuarto poder. Sí, seguro. Permitió que se agilizara algo que tenía que haberse resuelto 7 meses antes. Bueno. Adriana, 30 años del crimen de Recreo, queríamos tener su palabra porque ha sido clave también usted en esto de darle de algún poco alivio a la única sobreviviente. ¿El padre falleció de ella, de Claudia Vega? No, por lo menos no. ¿Vive? No. Sí. Mire usted. Me dicen que vive acá en Recreo todavía. Sí, creo que sí. La misma información que tengo yo, sí. Y del Chajá no sabe nada usted, ¿no? Sí, que está en Resistencia. Está preso allá en el Chaco. Sí. Uh-huh. Doctor, gracias, muy gentil por habernos atendido. No, gracias a vos, Gustavo, y a toda tu audiencia. El Estado le pagó en aquel año, ¿no? 1,5 millones de pesos a la única sobreviviente de la masacre de Recreo. Fue un 12 del 2006 y la única sobreviviente vive en Nelson. Cobró el dinero, se juntó con una persona y la persona la terminó recontra jodiendo.
se llevó la plata y ni siquiera le pasa a los hijos la mantención. Pero bueno, ese es harina de otro costal.